Hola, bienvenidos a esta sexta catequesis en este camino de la Cuaresma. Me llamo José Ismael, soy laico, soy casado y soy responsable de esta escuela de evangelización. En este sexto domingo de Cuaresma tan importante para el mundo cristiano católico, voy a compartir con ustedes el rito de la entrega del Padre Nuestro. Con este rito se va a cerrar todo este proceso formativo que estos catecúmenos que han llegado a la elección están realizando. A lo largo de estas semanas hemos visto todos estos ritos que se celebran en este tiempo de Cuaresma. Y justamente ahora con el Padre Nuestro o la entrega del Padre Nuestro se va a cerrar este tiempo de preparación antes de recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Pues vayamos adelante y veamos qué es lo que nos prepara esta hermosa catequesis con este tema tan importante como es la entrega del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración dominical por excelencia y nos ha sido transmitida, ¿verdad?, por el mismo Jesucristo a través de los evangelios de Lucas y Mateo principalmente. Lo vamos a encontrar en Mateo en el capítulo 6, versos 9 al 13. En el Padre Nuestro observamos la relación de un hijo, en este caso es el Hijo de Dios, con su Padre, y a través de este Hijo, ¿no?, que es nuestro Señor Jesucristo, también nosotros nos hacemos hijos. Podemos decir entonces que somos hijos en el Hijo. Por eso podemos llamar también con toda naturalidad a Dios como nuestro Padre. Y este es el legado que ha dejado Cristo a la humanidad. No siempre en estos ambientes hoy es fácil llamar Padre a Dios, sobre todo por la imagen equivocada que se ha tenido a lo largo de la historia, sobre todo de Dios. Pero a lo largo de esta catequesis y a través de esta oración comprenderemos lo importante que es llamar a Dios Padre. Y justamente esa es la forma en la que Cristo nos ha indicado que debemos llamar a Dios, como un Padre nuestro. Ahora, es verdad que Dios solamente tiene un Hijo. Este Hijo es Jesucristo. Pero gracias a la muerte de cruz, a la venida de Cristo al mundo, a través de esa muerte redentora, Cristo nos ha entregado también a este Padre al que Él solamente puede llamar como Padre mío. Ahora nosotros podamos llamarle también como Padre nuestro. Ese es uno de los aspectos más importantes que tiene la oración del Padre Nuestro. Ahora, es importante que podamos entender la figura del Padre que nos muestra esta oración bella que tenemos aquí en la pantalla. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, aquí donde se muestra es la figura del Padre. Y yo creo que entender esto, ¿verdad? La figura del Padre es muy importante para nosotros. Para eso precisamente me voy a dirigir al Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, verso 44, donde dice una cosa importante. Dice, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Por lo tanto, nos está hablando de este amor que tiene el Padre por sus hijos, por los hijos buenos y por los hijos malos también. Por eso, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, verso 1, nos dirá cómo ha sido este amor de Jesucristo que ha llegado hasta el extremo. Por eso el amor de Jesucristo se ha consumado en la cruz. ¿Cómo? Amando también hacia los enemigos. Por lo tanto, esta predilección que tiene Dios con sus hijos es con todos ellos, con todos nosotros, con todos los pecadores. Por eso, este amor que tiene
el Padre por sus hijos, ¿quién lo ha patentizado? Ha sido Jesucristo. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Por eso Él es, dice, totalmente hijo. Y a partir de este criterio nos invita también a nosotros a que seamos hijos. Por eso decimos que somos hijos en el Hijo, en Jesucristo. Ahora bien, otro detalle importante también en esta relación que estamos mostrando, el llamar a Dios como Padre, y esta palabra que es importante para nosotros, lo vamos a encontrar también en Mateo en el capítulo 7, verso 11. Dice lo siguiente: pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que piden? Y San Lucas, ¿verdad?, va a complementar diciendo lo siguiente, en San Lucas en el capítulo 11, verso 13. Lucas va a especificar de las cosas buenas que da el Padre cuando dice, ¿verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Por lo tanto, esas cosas buenas del que está hablando, el Evangelio se refiere, ¿verdad?, al Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el don de Dios. Es decir, podemos decir que es Dios mismo. Entonces, la cosa buena que nos da, ¿quién es? Es Él mismo. Es decir, es Dios mismo, ¿verdad?, que se nos entrega en esta oración del Padre Nuestro. Por eso, en ese sentido, ¿verdad?, resulta bastante sorprendente que lo verdaderamente importante entonces en la oración no es uno u lo otro, sino que es Dios mismo que se da a cada uno de nosotros. Es el don de todos, es el don por excelencia, ¿ya? Es el único don necesario que nosotros necesitamos. Por eso, el Papa Benedicto XVI, hablando justamente de esta oración del Padre Nuestro, dirá lo siguiente: la oración es un camino para purificar poco a poco nuestros deseos, corregirlos e ir sabiendo lo que necesitamos de verdad. ¿Y qué es lo que necesitamos? A Dios y a su Espíritu. Entonces, esto es importante para nosotros, esto es importante para estos catecúmenos que están en este proceso de la elección, ¿sí?, muy prontos a recibir el sacramento del bautismo. Ahora, sobre el Padre Nuestro se ha escrito bastante. Tan solo quiero mencionar a algunos autores, ¿no?, de la antigüedad, por ejemplo, San Cipriano, San Agustín, entre otros. Y en nuestros tiempos tenemos también a grandes autores, como son los papas Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y por supuesto el Papa Francisco, que últimamente ha escrito bastante sobre la oración del Padre Nuestro. Por lo tanto, podemos decir que sin duda alguna el Padre Nuestro es la oración que más atención ha tenido por parte del magisterio. Por eso, todo lo que podamos decir sobre el Padre Nuestro en esta pequeña catequesis que estamos haciendo queda pequeño, ¿ya? Pero es importante que veamos que el objetivo de esta catequesis no es dar una catequesis inextensa sobre el Padre Nuestro. Eso yo pienso que lo haremos más adelante, sino mostrar lo fundamental que es para el catecúmeno, que ahora que está en la fase de la elección y a puertas de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Este catecúmeno, que pronto se le va a llamar después neófito, ¿verdad?, ya estará bautizado, habrá recibido los sacramentos de iniciación cristiana y ahora en este tiempo de preparación con estos ritos, la Iglesia le está entregando, ¿verdad?, unas armas necesarias para que cuando se realicen los sacramentos y nuevamente vuelva al mundo, vuelva a sus actividades, pueda saber defenderse en ella. Muy bien, pues vamos a seguir ahora con nuestra catequesis. En ese sentido, es importante que antes de seguir nuestra catequesis veamos en dónde nos encontramos en este proceso de iniciación cristiana, en este itinerario de fe. No te olvides que estos hermanos que están prontos a recibir los sacramentos de iniciación cristiana han seguido un proceso catecumenal, un itinerario de fe, un camino de fe. Y este camino de fe nosotros también lo hemos empezado en este tiempo de Cuaresma. Y la primera semana hemos revivido, ¿verdad?, con el rito de la elección.
En este rito de la elección, un momento muy importante ha sido la inscripción del nombre que nos introduce en la comunidad de los elegidos, los que van a recibir los sacramentos de iniciación cristiana en la noche de Pascua. Luego, en la segunda semana de Pascua, hemos recibido la Traditio Symboli, donde la Iglesia nos ha entregado ¿qué? El credo, que es el compendio de nuestra fe. Y que ahora en adelante, ¿verdad? Cada artículo de este credo va a ser importante para este elegido. ¿Por qué? Porque ahora a través de la vida tiene que demostrar que él cree en Dios, que él cree en Jesucristo, que él cree en la Iglesia. Luego la tercera semana, la cuarta y la quinta, hemos visto los ritos del primero, del segundo y del tercer escrutinio bautismal, que a la luz de la palabra de Dios han iluminado nuestras vidas para ver cómo está nuestra relación, ¿no? Con los bienes, cómo está nuestra relación con los demás, cómo está la relación con nosotros mismos, pero sobre todo, ¿verdad? Y fundamentalmente, cómo está nuestra relación con Dios, o mejor dicho, cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Y finalmente, ¿verdad? Ya con la vida iluminada, el elegido ahora necesita combatir el gran combate de la fe. Para tal efecto, la Iglesia, ¿verdad?, le va a entregar ¿qué? La oración dominical, que es el Padre Nuestro. Solo se puede entregar, ¿verdad?, el Padre Nuestro a quienes creen, es decir, a quienes han profesado su fe. Por eso el primer acto, ¿verdad?, es creer. Y si yo creo, puedo dirigirme después seguidamente a Dios como Padre. Muy bien. Ahora, antes de ingresar de lleno en nuestra catequesis, también es importante que veamos cuál es el objetivo de la iniciación cristiana de una forma breve, porque efectivamente en las catequesis anteriores hemos podido observar y se ha hablado también al respecto. Por eso, en ese sentido, es importante que estos hermanos que van a recibir estos sacramentos del bautizo, la confirmación y la Eucaristía, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Sí? ¿Por qué la Iglesia lo dedica tanto tiempo? ¿Sí? ¿Por qué lo dedicamos estos ritos de iniciación cristiana en el tiempo de la Cuaresma y cómo llegamos a la Pascua? Y por supuesto, ¿qué tiene que ver esto hoy, la iniciación cristiana, con cada uno de nosotros también? Entonces, recibimos, ¿verdad?, este sacramento de iniciación cristiana de una forma hoy totalmente sencilla, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, en nuestra parroquia damos las catequesis de iniciación cristiana a los adultos, claro está, de una forma totalmente sencilla, ¿no? Porque las conferencias episcopales, cada uno autoriza en cada iglesia particular para que se realice de una o determinada manera. ¿Ya? Pero, en esta iniciación cristiana, lo que nosotros hemos observado hoy, sobre todo, es que las motivaciones por las que estas personas vienen a prepararse son principalmente dos. Estamos hablando de lo que sucede hoy, ¿no? Entonces, esto nos ilumina bastante a todos nosotros. Primero, ¿verdad? Muchos desean ser padrinos. Por lo tanto, no están bautizados ni están confirmados, entonces vienen a prepararse. Y la segunda motivación que tienen estos hermanos nuestros es que desean casarse por la iglesia, pero no están bautizados ni están confirmados. Entonces, esa es la realidad con la que nosotros nos encontramos hoy en la iglesia, la que muchas parroquias se vive. Entonces, la motivación, ¿verdad?, principal es cumplir estos requisitos. Por eso muchas veces estas personas, por no decir en su mayoría, una vez terminado, ¿verdad?, este tiempo de formación, ya no vuelven a la parroquia. Y esto se vuelve un serio problema para miles y miles de parroquias en el mundo. ¿Cómo afrontamos esta realidad? Aunque la respuesta está ahí, ¿verdad? Es lo que estamos viendo a lo largo de estas 6 semanas. Es hacer un itinerario catecumenal. Por eso en la iglesia se ha dado mucha preponderancia a esta forma de preparación que es necesario, dice, que podamos volver. Por eso los primeros cristianos, ¿verdad?, sobre todo en los siglos segundo al cuarto, se jugaban la vida. Y recibir los sacramentos de iniciación cristiana los llevaba al siguiente paso. Y eso es lo que también nosotros estamos buscando hoy en la iglesia, ¿verdad?, que tenemos aquí en el gráfico. ¿Cuál es? Ser cristianos. Ser imagen de Cristo
en la tierra. Eso quiere decir, eso es lo que nos muestra, ¿verdad? Esta cita de 2 Corintios capítulo 4, versos 6 al 11. Entonces estamos llamados a ¿qué? A ser el rostro de Cristo en la tierra. Por eso un cristiano, ¿verdad?, está en el mundo, dice, ¿para qué? Para ser luz, sal y fermento. Pero hay un detalle, ¿verdad? Que esta realidad a la que estamos llamados nosotros no siempre es sencillo de hacer. ¿Por qué? Lo dice el texto, ¿no? Y nos dice San Pablo, ¿verdad? Porque llevamos este tesoro, dice, en vasos de barro. Es decir, en nuestra fragilidad. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, sino que esto viene de Dios. Por eso estos cristianos, ¿verdad?, que vivían en la iglesia primitiva en estos siglos del 2 al 4, sabían esta realidad. ¿Cuál era la realidad a la que se enfrentaban? Era la muerte. La muerte, efectivamente, la muerte física, porque los buscaban por el hecho simplemente de creer. Entonces, es verdad que hoy día, en la sociedad en la que vivimos, esta realidad no se da como en esos tiempos, aunque es verdad que hay ciertos sectores en el mundo, por ejemplo, como en China, en Rusia, entiendo, ¿no?, en algunas partes de Europa, en los países musulmanes también, ¿verdad?, no se puede practicar la fe católica. ¿Sí? Sobre todo en China, ¿verdad?, el catolicismo está, o el cristianismo en general, está fuertemente perseguido. Y muchos de nuestros hermanos, ¿verdad?, mueren en esos lugares, ¿no?, a causa de su fe. Pero dice, esta realidad, esta forma de mostrar el cristianismo, dice, no viene de nosotros, dice San Pablo, es una obra de Dios. Por eso, ahora el nuevo cristiano, ¿verdad?, puede formar parte de esta iglesia. Y no solamente eso, ¿verdad? Una vez que estamos dentro de la iglesia, este cristiano está llamado a dar testimonio. Por eso una cosa que decía Tertuliano, decía una cosa interesante, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Es decir, hoy en día, ¿cómo creerán en Dios? Solamente viendo a otro cristiano. Y eso es justamente lo que busca, ¿verdad?, la iniciación cristiana. Por eso era tan fuerte este tiempo de preparación. Nos decían, ¿verdad?, duraba más o menos 3 años. Algunos autores sostienen que hasta duraba 5 años este tiempo de preparación, porque era muy importante. Es verdad que hoy día no se puede realizar de esta manera. Pero la iglesia, viendo lo que está sucediendo, como cuánta gente se está saliendo de la iglesia o cuánta gente deja de creer, dice necesario que volvamos a esto. Ahora vamos a ver cómo está estructurado el rito de la entrega del Padre Nuestro. Veremos que es muy interesante, muy sencillo, porque está dentro de una liturgia de la palabra. De esa manera nos vamos a encontrar con una primera lectura tomada del libro de Oseas, del Antiguo Testamento, en el capítulo 11. Tendremos el Salmo 22, ¿no?, el Salmo del Buen Pastor. Tendremos una segunda lectura tomada de la Epístola a los Romanos. Bien, y una vez que termina esto, después el sacerdote, como veremos más adelante, o el que preside, va a entregar el Padre Nuestro a la comunidad de estos elegidos. Entonces, aquí es importante que digamos una cosa, ¿verdad? Que con la entrega del Padre Nuestro se van a cerrar, hemos dicho, los ritos de iniciación cristiana. Y ahora solo queda, ¿verdad?, recibir los sacramentos de iniciación cristiana, como habíamos dicho al principio, ¿no?, bautismo, confirmación y la Eucaristía. Entonces, el rito de la entrega del Padre Nuestro contiene ahora sus propias lecturas, como hemos visto. Estas lecturas ahora también nos van a ayudar para poder entender un poco más en profundidad en lo que estamos viviendo en este rito de la entrega del Padre Nuestro. El texto de Oseas que estamos mencionando, ¿verdad?, nos dice una cosa interesante, ¿verdad? Nos habla de una cosa, sin duda es un texto que nos habla de la ternura. ¿De quién? De la ternura de Dios, dice el texto de Oseas, ¿verdad? Dios se manifiesta como un padre que cuida a su hijo, aunque este hijo es rebelde. ¿Quién es este hijo, verdad, del que está hablando el profeta Oseas? Es el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel que siempre se puso rebelde frente a la voluntad del Señor. Y creo esto lo hemos visto sobre todo, ¿verdad?, en el paso que va de Egipto a la tierra prometida.
en este paso por el desierto, cómo este pueblo continuamente se revela. ¿Sí? Se revela y quiere volver, ¿verdad?, a las cebollas y a los ajos de Egipto. Es un hijo que al final, ¿verdad?, incluso cuando está en el monte Sinaí, se revela, dice: no has sido tú el que nos has sacado de Egipto, sino ha sido este becerro de oro. Imagínense, después de haber visto tantos milagros con el Señor, este hijo se revela. Y así también, ¿verdad?, somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros nos rebelamos? ¿Sí? Somos unos hijos rebeldes, porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos, porque la iglesia no es como nosotros quisiéramos, porque la parroquia no es como nosotros quisiéramos, ¿sí? O porque la familia que tenemos no es como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Nos rebelamos contra todo. Nos rebelamos porque el Papa dice una cosa, porque un cardenal dice otra cosa. Nos rebelamos de todo a veces y de nada. Pero a pesar de esas cosas, el texto de Oseas dice que Dios habla al corazón del hombre, ¿ya?, en esta rebeldía. ¿Ya? Abandonamos la iglesia, decíamos, ¿verdad? Pero Dios sigue hablando a tu corazón. Muchas veces incluso pues tenemos el oído cerrado. Por eso todas las mañanas, ¿verdad?, el cristiano se levanta y reza el Salmo 94. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Por eso el verso 3 del capítulo 11 de Oseas va a decir una cosa que impresiona. No comprendían, dice Dios, ¿verdad?, aunque yo cuidaba de ellos. Qué cosa más linda, ¿verdad? A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha ido cuidando de quien, de este pueblo que la ama profundamente. Y este pueblo hoy día, ¿verdad?, somos tú y yo. A pesar de nuestras rebeldías, a pesar de que nos hemos perdido en el mundo, ¿verdad?, Dios está cuidando de cada uno de nosotros, de una manera misteriosa. Aunque te hayas marchado, aunque reniegue de Él, Él sigue cuidando de nosotros. Esa es la gran certeza. Por eso en el Salmo 22 vamos a tener una respuesta también a este texto de Oseas. ¿Sí? Porque vamos a encontrar la imagen del buen pastor que cuida de sus ovejas. Es la imagen de Dios Padre, ¿verdad?, que cuida de sus hijos, que hemos hablado en el texto de Oseas. Este hijo que se ha extraviado en el mundo, el que decíamos, ¿verdad?, que con sus luces efímeras, ¿no?, como es el mundo, le ha atraído a este hijo, a tal punto que se ha dejado deslumbrar de tal manera. ¿Sí? Este hijo muchas veces, ¿verdad?, somos tú y yo. O son nuestros hijos, ¿verdad?, al que nunca hemos transmitido la fe. Y estos hijos después, como no tienen a Dios en sus vidas, se marchan. ¿Sí? Y esta también será la realidad con la que estos catecúmenos, estos elegidos, ¿verdad?, que van a recibir los sacramentos de iniciación cristiana, van a vivir esa realidad. Por eso, ¿cuántas veces, ¿verdad?, este hijo que somos tú y yo, hemos estado en la muerte, en esos valles tenebrosos del que nos habla que el Salmo 22. Dice, ¿verdad?, el salmista: aunque camine por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Es decir, que es Dios Padre quien cuida de nosotros. ¿Sí? En nuestra rebeldía hemos hecho lo que se nos viene la gana. ¿Sí? Hemos hecho nuestra voluntad y nos hemos perdido, ¿sí?, con todas las cosas en las que hemos hecho. Y hemos hecho muchas veces cosas muy malas. ¿Sí? Y claro está, en ese valle de muerte, que es a veces la imagen de este mundo, ¿verdad?, que nos consume, ¿sí?, y que nos aparta de Dios, nos hemos separado de Dios. Pero dice, en medio de esta realidad del Salmo 22, dice, ¿verdad?, Dios ha cuidado de nosotros, ¿verdad? Bien, sigamos. Y finalmente, ¿verdad?, la segunda lectura tomada del texto a los Romanos nos da las claves de este cuidado que tiene Dios, ¿verdad?, con sus hijos. Dice el apóstol San Pablo en la epístola a Romanos capítulo 8, versos 14 al 17. Dice: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. ¿Sí? El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios.
y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser con Él también glorificados. Este texto entonces nos clarifica aún mucho más todavía en esta relación que nosotros tenemos con este Padre, ¿sí? Y con este Hijo que somos cada uno de nosotros, ¿sí? Somos hijos de Dios. Qué cosa más maravillosa. Y como hijos de Dios, ¿verdad? No vivimos en la esclavitud del pecado para recaer en el temor, ¿sí? Ese temor en la que vivía muchas veces el pueblo de Israel, ¿sí? Imagínense cuando el pueblo de Israel tenía que hablar con Dios, le dicen a Moisés, mejor tú habla con Dios, porque cuidado que cuando hablemos nosotros nos venga la muerte. Creo que es un texto en Éxodo 20, versículo 19, nos vamos a encontrar. Esa es la imagen de un Dios tenebroso, de un Dios estricto, ¿verdad? Pero por supuesto, el Dios de Jesucristo, el Dios del Nuevo Testamento, no es ese Dios como se nos ha presentado, ¿verdad? De esa manera. Entonces, somos hijos de Dios gracias a los méritos de Cristo Jesús. Y la garantía de ello es el Espíritu Santo. Es lo que nos dice este texto de la Epístola a los Romanos. Por eso, gracias a este Espíritu, ¿verdad? Que es el Espíritu de Jesucristo, que se une a nuestro Espíritu, podemos decir, Abba, Padre. ¿Esto qué quiere decir en su traducción? ¿No? Papá, papacito. Es la expresión de ternura con la que un hijo se aproxima a un padre. Y este hijo tiene que tener esa certeza, ¿verdad? Que este padre amoroso, cuidadoso, ¿sí? Está cuidando de sus hijos. Son las palabras del hijo pequeño, ¿sí? Son nuestras palabras, porque a los ojos de Dios Padre, queridos hermanos, somos sus pequeños. Y son los pequeños, nos va a decir el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, verso 14, los que van a heredar el reino de los cielos. Y así como somos pequeños, necesitamos decir continuamente a Dios, papacito, Abba, Padre. Por eso finalmente en los versos 26 al 27 de esta epístola a los Romanos, dice una cosa, que el Espíritu viene en nuestra ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu intercede por nosotros. Y en Gálatas capítulo 4 versos 6 y 7 nos va a decir una cosa, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. De modo que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos por voluntad de Dios. En este texto de la epístola a los Gálatas nos encontramos, ¿verdad?, con una cosa importante. Dice que la prueba de que somos hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y justamente de eso es lo que quiero hablar, porque la oración del Padre Nuestro tiene que ver justamente con eso. Pero antes de eso, quiero que veamos cómo termina el rito de la entrega del Padre Nuestro. Una vez que se han leído estas lecturas, el sacerdote, en este caso dice aquí en el ritual, el diácono va a decir, acérquense los que van a recibir la oración dominical. Todos se van a aproximar. Entonces el celebrante habla a los elegidos con estas o parecidas palabras, que va a decir lo siguiente. Ahora escuchad cómo el Señor enseñó a orar a sus discípulos. Seguidamente dirá, ¿no?, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y después hará la oración del Padre Nuestro como lo tenemos aquí. ¿Ok? Esto es importante, ¿ya? Luego, seguidamente, el sacerdote o el que preside va a hacer una oración en silencio. Todos estaremos en silencio. Seguidamente, dice el ritual, el celebrante con las manos extendidas sobre los elegidos va a decir, Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros elegidos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Esa será la oración que va a hacer una vez que ha entregado el Padre Nuestro. Ya. Muy bien. De esa manera va a terminar el rito con esta oración tan sencilla que va a dar este aliento a estos hermanos que pronto van a recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Ahora, les decía, ¿verdad?, que en la epístola a los Gálatas nos hablaba que Dios ha enviado a nuestros corazones, ¿verdad?,
el Espíritu de su Hijo. Por lo tanto, estamos hablando ¿de qué? De la oración. Y esto es importante y lo vamos a decir de una forma breve, que lo tengo aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 2559, dice una cosa: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, decía San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos? Dice, cuando oramos. ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo, como dice el Salmo 130, ¿verdad? De un corazón humilde y contrito. Sí. De lo profundo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Eso dice el Salmo 130. Por lo tanto, la base, ¿verdad?, de la oración es la humildad. Nosotros, decía el epístola a los romanos, no sabemos pedir como nos conviene. Por lo tanto, la base de la oración es la humildad. Una disposición necesaria, dice, para recibir gratuitamente el don de la oración. Por eso decía San Agustín, el hombre es un mendigo de Dios. Sigamos viendo ahora. ¿Dónde buscamos la oración? Sigue diciendo el Catecismo. Si conocieras el don de Dios, haciendo referencia a San Juan, capítulo 4, verso 10, la maravilla de la oración se revela precisamente allí. Dice, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Es la imagen de la samaritana, ¿verdad?, que tiene encuentro con este Jesucristo. ¿Dónde va? Al pozo de Jacob. Dice, allí Cristo va a encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. ¿Cuál es ese pozo para nosotros, ¿no?, que es importante? Donde nosotros vamos a encontrarnos, o donde el Señor nos está buscando constantemente. Por supuesto, es la Eucaristía. Jesús dice, tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, dice el Catecismo, sepámoslo, ¿no?, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dice San Agustín, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. ¿Por qué? Por eso Dios tiene una constante búsqueda de cada uno de nosotros. Ahora, ¿de dónde viene la oración? A esto es lo que quería llegar, queridos hermanos, porque el texto de Gálatas justamente nos lleva a esto. Dice, ¿de dónde viene la oración del hombre? Cualquiera sea el lenguaje de la oración, ¿no?, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón. Dice, más de 1000 veces hablan en ese sentido. Por lo tanto, es el corazón el que ora. Si el corazón está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Qué importante es, hermano. Entonces, ¿de dónde nace, verdad, la oración? Del corazón. Por eso sigue diciendo el Catecismo, que el corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito. Ya. Dice, y en ese lugar, ¿verdad?, solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Ese lugar es el lugar de las decisiones, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro. ¿El encuentro de quién? De nosotros con Dios y de Dios con nosotros. Vivimos en una constante relación. De esa manera, dice, la oración es el lugar de la alianza. Por lo tanto, cada vez que hacemos oración, cada vez que hacemos la oración del Padre Nuestro, ¿qué estamos haciendo? Una nueva alianza. O estamos renovando la alianza. Porque somos seres frágiles que constantemente, ¿verdad?, estamos cayendo muchas veces en el pecado. Muy bien, sigamos. Entonces, decíamos eso, ¿verdad? Ahora, con estos elementos que ahora podemos decir que el Padre Nuestro es la oración, ¿verdad?, que nos ha dejado Jesucristo para dialogar con Dios nuestro Padre. Por lo tanto, tanto como Lucas como Mateo nos dejaron este testimonio vivo de las palabras de Cristo. En San Lucas, efectivamente, vamos a encontrar cuando los discípulos le piden, ¿verdad?, Señor, enséñanos a orar. Y esto nace porque los discípulos se sienten interpelados por ver orar a Jesús. En tanto, en el texto de San Mateo, el que estamos haciendo referencia ahora nosotros, nace como una prevención, podemos decirlo, si es correcta esta palabra. ¿Contra qué? Contra las distorsiones sobre la oración que había en aquel tiempo. Por eso, lo que precede al texto de Mateo nos va a hablar de la oración en secreto. Pero también nos va a hablar, ¿verdad?, que no desgastarse en vanas palabrerías cuando hacemos oración. La oración es, ¿verdad?, es la disposición de estos dos hombres que entran al templo. Uno sale justificado y el otro no.
El que sale justificado es un hombre humilde, un hombre sencillo. ¿Sí? Y eso es justamente a la que Dios nos está llamando. Ahora, es ciertamente que Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Dice que las intenciones que tienen o lo que llevamos en nuestro corazón, las peticiones que queremos hacer. Pero ¿por qué si Dios ya conoce nuestras peticiones, por qué hacemos el Padre Nuestro? Podría decir alguno, porque somos hijos. Y el hijo necesita dirigirse a su Padre constantemente. Porque además vivimos en la casa de este Padre. ¿Sí? Y esa casa de este Padre es la iglesia. Por eso hoy, ¿verdad? Es importante la figura, decíamos también en medio de esta catequesis, la figura del Padre, ¿no? Que ha quedado tan distorsionada. Sobre todo, ¿no? Con la irrupción de la ideología de género, ¿no? Que quieren quitar la figura de este Padre. Quitamos la figura del Padre en la familia, quitamos la figura de Dios Padre también de la humanidad. ¿Sí? Pero por supuesto no lo van a conseguir. Pero este Dios, ¿verdad? No es como estos padres terrenales, como somos nosotros, ¿verdad? Que a veces tratamos muy mal a nuestros hijos. No sabemos amar a nuestros hijos, ¿verdad? No, este Padre, el Padre nuestro, de esta oración que tenemos ahora en la pantalla, ¿verdad? Es un Padre de la misericordia. Decía una cosa interesante en este texto que les voy a leer ahora, de este documento pontificio, una exhortación apostólica del Papa Francisco, Sexta Confianza, sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, que habla justamente sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Y en el número 14 dice una cosa muy bonita, porque nos está hablando justamente de este Padre. Dice: uno de los descubrimientos más importantes de Teresita para el bien de todo el pueblo de Dios ha sido su caminito, el caminito de la confianza y del amor, lo llamaba ella. También conocida como el camino de la infancia espiritual. Está en sus obras atestiguada de esa manera. Todos pueden seguirlo, dice, en cualquier estado de vida, en cada momento de la existencia. Dice, aquí está este descubrimiento. Es el camino que el Padre Celestial revela a los pequeños. ¿Cuál es ese camino? El camino de la confianza y del amor. Por lo tanto, este Padre en la que hacemos la oración del Padre Nuestro es el Padre del amor y de la confianza. Por eso los hijos, a pesar de las realidades que podamos estar viviendo, siempre podamos dirigirnos a Él y decirle: papá, papacito. Por eso estos catecúmenos, ¿verdad? Ahora saben que en los momentos más difíciles que ellos les va a tocar vivir, van a poder dirigirse ahora a Dios como Padre, porque efectivamente en el sacramento del bautismo nos hemos hecho hijos de Dios. Por lo tanto, con toda naturalidad también nosotros podemos dirigirnos al Padre como Padre nuestro, que es también la oración, una oración eclesial. Pues, queridos hermanos, de esa manera terminamos la catequesis de hoy. Han sido 6 catequesis que se han dado a lo largo de estas 6 semanas. Espero que de verdad estas catequesis te hayan ayudado, te hayan servido, sobre todo te hayan acercado a Dios y a la Iglesia.